Bienvenidos al análisis institucional del Social Trading Channel. Esta semana el mercado ha hablado y lo ha hecho con una contundencia que la verdad hacía mucho tiempo que no veíamos. Vamos a ver por qué. La primera señal de alarma, el primer gran aviso, ha sido un auténtico colapso en Bitcoin. Una caída de más del 10% que ha reseteado por completo el tablero de juego a corto plazo. Pero ojo, que esto no fue un movimiento aislado. Se produjo justo después de un fallo muy claro en la zona de distribución, lo que desató una auténtica sangría. Una cascada de liquidaciones forzadas que superó los 800 millones de dólares y que barrió del mapa a muchísimas posiciones apalancadas. Así que con este panorama entramos de lleno en lo que hemos denominado una semana de alerta roja. Bueno, vamos al resumen. Si juntamos todas las piezas que tenemos, pues por un lado, el SP500, que parecía imparable, ahora muestra una fatiga evidente en sus máximos. El VIX, el famoso índice del miedo, despierta con una subida del 8,7%. Bitcoin, como hemos visto, sufre ese batacazo y pierde el nivel clave de los 80.000. Y mientras todo esto pasa, el dinero institucional corre a protegerse con ventas masivas. Y antes de meternos a proyectar los escenarios para la semana del 2 al 6 de febrero, si este análisis está siendo de utilidad, una suscripción al canal siempre se agradece para apoyar al contenido. Dicho esto, vamos a tomarle el pulso a lo que está por venir. Pasamos al análisis. Hay que entender bien las grietas estructurales que han provocado este terremoto en el mercado. Y esto nos lleva a la primera gran conclusión, que es fundamental. Los datos confirman un cambio de régimen. Parece que esa inercia del risk-on, esa costumbre de comprar cualquier caída sin pensarlo, ha llegado a su fin. La prueba más potente, la más clara, la tenemos en el gráfico mensual de Bitcoin. Lo que se ha confirmado es la ruptura de su directriz alcista histórica, una línea que llevaba vigente 11 años. Es una señal de agotamiento mayúscula, no hay duda. Y si hacemos un poco de zoom, si nos acercamos al gráfico diario, la situación es de manual. Se ha activado un patrón clásico de doble techo, un ejemplo de libro de lo que pasa cuando la demanda se agota en los máximos de un ciclo. Y por si fuera poco, la debilidad se confirma con más datos, divergencias bajistas en indicadores clave como el RSI o el estocástico. Mientras, el S&P 500 está cotizando por debajo de su umbral de seguridad y el VIX, aunque ha subido, sigue en una zona que podríamos llamar de calma engañosa. Bien, y con todo esto sobre la mesa, la pregunta es obvia. ¿Qué podemos esperar ahora? Porque esta semana que entra va a ser absolutamente clave. Hay varios detonantes que podrían acelerar la caída de forma dramática. Si el VIX supera los 21 puntos, podríamos ver coberturas forzadas en masa. Si Bitcoin pierde los 75.000 dólares, el riesgo de otra cascada de liquidaciones es altísimo. Y en el S&P, por debajo de 6.800, podrían activarse las ventas automáticas de los grandes fondos. El catalizador final podría ser el dato de empleo del viernes. En un entorno así, la pregunta es, ¿a dónde está yendo el dinero? Pues vemos una rotación muy clara de los flujos institucionales hacia activos refugio. De hecho, nuestra proyección indica que el oro podría superar a Bitcoin en un 12% a corto plazo. Venga, vamos a la parte práctica. El mapa de ruta con los niveles críticos que sí o sí hay que tener en el radar esta semana. La situación está bastante definida. Para Bitcoin, superar los 85.000 se vería como un rebote para vender. La zona de peligro real, donde las cosas se pueden complicar mucho, es por debajo de 75.000. Para el SP500, la recuperación pasa por volver por encima de los 7.000. Si pierde los 6.800, es ahí donde las ventas se acelerarían. Y si levantamos la vista y miramos el panorama general, el análisis de ciclos históricos nos da un objetivo macro que podría sorprender a más de uno. Los modelos proyectan que Bitcoin hacia finales de año podría irse a la zona de los 34.500 dólares. Y con esto llegamos a la conclusión. ¿Cuál es la estrategia correcta en esta zona de riesgo ya confirmada? Hemos entrado oficialmente en una zona de lo que se llama riesgo convexo. ¿Y qué significa esto en cristiano? Pues muy sencillo, que el potencial de perder es mucho mayor que el potencial de ganar. El mercado está inclinado hacia abajo. La tesis principal, por tanto, es cristalina. El dinero inteligente ha pasado a modo defensivo. La prioridad ahora es preservar el capital, ya sea en liquidez o en oro. No parece momento de construir posiciones estructurales, sino de operar de forma muy táctica y cauta. Y esto nos lleva a la que probablemente será la estrategia más rentable de todo el año, la paciencia. Saber esperar la oportunidad clara va a marcar, sin ninguna duda, toda la diferencia. Así que nos queda una última reflexión en el aire. Con unos cimientos del mercado que se están agrietando, ¿cuál es la mejor jugada defensiva que se puede hacer? Sería muy interesante leer la opinión de la comunidad. Pueden dejar su mejor jugada defensiva en los comentarios.
Como siempre, es importante recordar que este contenido es puramente educativo y no representa ningún tipo de asesoría financiera. Es fundamental hacer siempre una investigación propia. Muchas gracias por habernos acompañado.